Bienvenidos a Enfoque Cimarrón, un programa de análisis, reflexión y opinión sobre la agenda social en Baja California y sus entornos. El día de hoy dedicaremos este programa a reflexionar sobre los hechos recientes ocurridos en Estados Unidos, particularmente el día 3 de agosto en El Paso, Texas y en Ohio al día siguiente, y que cimbraron a la sociedad norteamericana y también a nuestra sociedad. El día de hoy nos acompañan la maestra Diana Merchán. ¿Qué tal, Diana? Gracias por invitarme, muy bien. Y también nos acompaña Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Y Héctor. ¿Qué tal? Vamos a ir a una cápsula que preparó el equipo de producción para presentar el tema. Look at that, just shooting back. Estados Unidos tiene una de las tasas más altas de muertes por arma de fuego entre los países desarrollados, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Son 253 ciudades estadounidenses en las que se ha producido un tiroteo masivo en lo que va del año 2019. Entre las más destacadas se encuentran Gilroy y San Diego, California, donde un adolescente armado mató a 3 personas en un festival de comida. Hasta El Paso, Texas, en el cual un hombre irrumpió Walmart, dejando 22 víctimas muertas. Y a solo 13 horas después del incidente, también se dio en Dayton, Ohio. Otro joven, frente al bar Ned Peppers, dejó muertas a 9 personas. La segunda enmienda de la Constitución, la cual eleva el derecho a portar armas a rango constitucional, forma parte de la Carta de los Derechos de Estados Unidos y fue ratificada en 1791. En esencia, lo que buscaba era proteger el derecho de las personas a defenderse y a luchar contra la opresión, como así también a alzarse en contra del Estado si éste era percibido como tiránico. Los estadounidenses tienen el 48% de los 650 millones de armas en poder de los civiles en el mundo. Los estadounidenses tienen más armas per cápita que los residentes de cualquier otro país. Según un estudio del Centro de Investigaciones Pew, publicado en 2017, alrededor de 4 de cada 10 personas dicen que poseen un arma o viven en una casa con armas de fuego. Retomando el comentario del inicio del programa, particularmente lo ocurrido el 3 de agosto, en El Paso, Texas, un ciudadano norteamericano decidió simplemente quitar la vida a una cantidad importante de ciudadanos, poco más de 20 personas y otros más que quedaron heridos. 12 horas después, en Ohio sucede algo similar y de nueva cuenta 10 personas fallecen al instante por el hecho de un tiroteo masivo a civiles que no tenían conocimiento de nada con respecto al tema. Es un hecho que no es nuevo en Estados Unidos, están normalmente, por así decirlo, acostumbrados, ya que anualmente casi se registra un tiroteo de este tipo. Sin embargo, este hecho en particular, pues llama la atención el caso del Paso, Texas, porque pareciera ser que es un hecho dirigido a una sociedad específica que pudiera clasificarse como hispanos o mexicanos, y lo cual prendió la alarma también del lado mexicano. Y los que vivimos en frontera, pues además de asombrarnos, pues nos deja también un poco temerosos de lo que ocurre. Y que en Estados Unidos pues es un tema recurrente. Pues me gustaría iniciar el diálogo reflexionando sobre cómo explicar esta conducta en Estados Unidos y cómo explicar lo que sucede en Estados Unidos, donde pues recurrentemente pasa este tipo de situaciones y pareciera que se dejan de un lado a que la sociedad le olvide y no se toman cartas en el asunto. Iniciaría con Roberto para que nos dé un poco el panorama, los datos, las cifras de quizás de las armas que hay en Estados Unidos, de lo fácil que es tener un arma en Estados Unidos. Bien, efectivamente, como comentas, estos tiroteos masivos se han normalizado en la sociedad norteamericana. Los últimos, del 2002 a la fecha, se han registrado más de 2.000 tiroteos. ¿Cómo definimos un tiroteo masivo? ¿O cómo definen ellos un tiroteo masivo? Aquel donde por lo menos 4 personas resultaron heridas por arma de fuego. Las heridas pueden ser no mortales o no mortales. Si 4 personas resultaron heridas,
es contabilizado como un tiroteo masivo. Este tirador de El Paso o el de Ohio no surgen en el vacío. Hay ciertos factores que intentan explicar la razón por la cual el individuo toma esa decisión. Algunos se inclinan a pensar que es un tema de enfermedad mental. Otros se inclinan a pensar que es la sociedad a través del discurso del odio que se ha ido construyendo en los últimos años que, digamos, validan ese tipo de acciones. ¿Qué entendemos primero como discurso de odio? Es aquel ataque a un individuo, grupo de personas, por su situación de religión, de raza, de etnia, de país de origen, de preferencia sexual o inclinación de género. ¿Sí? Ese tipo de discurso se puede dar de diferentes perspectivas, desde efectivamente un discurso como los que el presidente Trump puede llegar a dar a veces, que algunos lo llegan inclusive a encasillar como discurso de odio, pero también se puede dar a través de escritos o inclusive señales, ¿no? Señales o vestimenta puede ser considerado un discurso de odio. Todavía la definición está a debate a nivel internacional y también las acciones para limitarlo y acotar. Una vez que este discurso de odio transita hacia o incentiva un crimen, se le conoce como crimen de odio. Es decir, si yo cometo un delito basado en un prejuicio, de los que ya comentamos, entonces ya el discurso de odio se convierte entonces en un crimen de odio. ¿Qué ha pasado con esos crímenes de odio? Bueno, en 2009 el FBI registró 7.789 crímenes de odio, es decir, criminales que cometían un delito basados en un prejuicio de los que ya comentamos. En 2017 esta cifra se incrementó a 8.437, es decir, un incremento de 8.3%. Si bien, ¿cómo vinculamos esto con los tiroteos masivos? Bueno, el individuo tiene cierta capacidad de actuar en su entorno. Una persona puede expresar su discurso de odio a través de las páginas de internet o inclusive de reuniones con personas que tengan sus mismos prejuicios. Pero Estados Unidos tienen una ventaja para expresar multiplicar ese odio o ese discurso de odio, esos prejuicios, que son las armas. En Estados Unidos existen 120 armas por cada 100 habitantes. 120, o sea, más de una por habitante. Y solamente considerando a las armas que poseen civiles, descontando todas las que tiene el ejército más grande del mundo, ¿no? Un país promedio. Digamos, un país promedio con niveles de desarrollo similares a Estados Unidos, que sería Canadá, Estados Unidos tiene 6 veces más armas. O Alemania, que Estados Unidos tiene 16 veces más armas. Entonces yo creo que el discurso de odio, o los racistas o los xenofóbicos están en todo el mundo existe. La diferencia que existe en Estados Unidos es que tienen acceso muy fácil a armas que les permiten expresar ese odio a través de los tiroteos masivos. ¿Cómo combatir el discurso de odio? Pues hay diferentes estrategias, si quieres lo podemos comentar ya en mi siguiente participación. Bueno, sin duda una de las causas puede ser esa facilidad que tienen para acceder a las armas en Estados Unidos, y no estamos hablando de una pistola sencilla, estamos hablando de armamento pues con gran capacidad de hacer daño. El otro tema que señalaba Roberta pues es el tema del discurso de odio, digamos que eso en parte puede explicar este tipo de conductas en estas personas, maestra, o qué otros factores, digamos, son los que pueden hacer que una persona tome una decisión como la que vimos hace unos días. Bueno, tenemos dos dimensiones, ¿no? Donde podríamos organizar las razones por las que alguien intenta dañar a otro por todas poner en acción estos discursos de odio. Una son las estructurales, sin duda, todas estas precariedades que están viviendo algunas personas en Estados Unidos. Tenemos personas que viven en condición de calle o en mucha precariedad con rentas altas o una dificultad para pagar sus condiciones básicas de vida. Tenemos también esta otra dimensión que es la dimensión, digamos, de la conciencia o la mente
o los procesos cognitivos, que aquí entraría ya la salud mental de una persona. Entonces, si estas dos dimensiones se conjugan, pues entonces podemos accionar podemos poner en acción los crímenes de odio, ¿no? Los discursos, podemos materializar estos discursos de odio en otras acciones. También hay algunas otras razones, por ejemplo, la conformación de estos grupos de supremacía que ya hemos visto también alrededor del mundo, que no es algo nuevo, pero que ha como resurgido en la sociedad estadounidense con algunas mezclas, ¿no?, del Ku Klux Klan o del neonazismo, etcétera, y que gracias a la polarización política, pues esto explota, ¿no?, y a la legitimación que ha hecho también el presidente de poner a lo mejor una idea en la mente de los ciudadanos, de decir, si yo hago un comentario de odio o expreso una discriminación en mis discursos, ya sea por medio de Twitter o en alguna conferencia de prensa, pues entonces está dándole permiso a las personas de que hagan o expresen las mismas, o que ya no se sientan avergonzados de expresar esto, como antes pasaba, que la gente era un poco más políticamente correcta, ¿no?, y se limitaba a hacer este tipo de discursos o de expresar el odio abiertamente. ¿Cómo poder explicar estos hechos y estas decisiones, Héctor? Pareciera ser que en la ciudad norteamericana, en lugar de alejarse o este tipo de eventos disminuyan, pues no se ve, sino pareciera que es lo opuesto. Cada vez tenemos con mayor frecuencia y de ese nivel de impacto. Recuerdo que en el 2017 en Las Vegas, en un festival de música, alrededor de 49 personas muertos y muchos heridos. En el 2000 también, eso fue en el 2016, antes también en Orlando también otro atentado. Eso pareciera ser que año tras año sucede un hecho de este tipo y no existiera la reacción, al menos no de la magnitud que se requiere para poder que esto tienda a disminuir, como que no hay eco en los gobiernos norteamericanos, pero también a lo mejor en la propia sociedad pareciera ser como que fuera algo ya establecido, no digo en todo, obviamente, ¿no?, pero ese aprecio que tienen por el hecho de poseer armas y en general una parte de la sociedad norteamericana también muy a favor de ese tipo de discursos, ¿no? Bien, me gustaría también comenzar por puntualizar. No estoy seguro de que esto haya sido ya normalizado en la sociedad norteamericana. Lo que sí estaría totalmente de acuerdo, como se señala, es que esto se está ocurriendo con mayor frecuencia. Por eso, pero no sé si está normalizándose en la sociedad, es decir, que lo acepten como algo normal. Lo que sí es un hecho es que es más frecuente. Y también no hay que olvidar que cada vez que sucede un evento de este tipo desafortunado, lo primero que se pone sobre la mesa de discusión es si es necesario aplicar una mayor regulación o no a la venta de armas. Es decir, trata de reducirse esto a una cuestión de armas. Indiscutiblemente, las cifras son contundentes, ¿no? El hablar de que Estados Unidos es el país que posee más armas per cápita, bueno, pues eso habrá que revisar también su historia. Esto tiene que ver con su historia, que está plasmado en la propia Constitución de los Estados Unidos, ¿sí? Tiene que ver con la historia de independencia, de los pioneros, cómo van llegando a Estados Unidos. Es decir, hay factores culturales, ¿no?, que nos pueden ayudar a entender cómo es que esto se ha proliferado y cómo está incluso reconocido y protegido como un derecho. Entonces, hablar cuando estos tiroteos ocurren, que son hechos lamentables en cualquier sociedad, también tendríamos que en principio ver que muchos de estos acontecimientos no se deben a un factor único. Claro, ¿sí? Claro. En el más reciente, todo indica, al menos por las evidencias que se han mostrado, que sí tuvo una motivación, en principio, racial, es decir, un discurso de odio también de carácter xenofóbico, dirigida hacia una comunidad en específica, en este caso a los mexicanos, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de Las Vegas no queda claro cuál fue la motivación, ¿no? Quien llevó a cabo este evento pues se suicidó
y no se pudo establecer una conexión directa de cuáles son los motivos. En el caso de Orlando, pues quien llevó a cabo este acontecimiento era de origen musulmán, pero de ciudadano norteamericano, contra una comunidad específica, ¿sí? Si nos vamos más atrás, en Connecticut, pues un adolescente acude al lugar donde trabajaba su madre en una primaria y asesina a varios niños, donde ahí el factor, pues, evidentemente era otro que movió. Sin embargo, el común es que todos fueron realizados con armas de fuego de alto calibre. Y repito, es ahí donde se ha centrado la atención y la discusión, que sí es importante, ¿sí? Porque la pregunta que surgiría es si eso facilita que estos eventos ocurran. Indiscutiblemente influyen, porque si no se tuviera ese acceso, pues a lo mejor se tendría que usar otro tipo de armas, no sé si igual de letales, pero finalmente que persiguen el mismo propósito. Yo creo que esto más bien nos debe de llevar a reflexionar sobre cuestiones más profundas de la sociedad norteamericana, cómo está conformada en su dimensión o plano valoral, ¿no? Cómo se está integrando a los diversos grupos. No hay que olvidar que Estados Unidos es una sociedad conformada por migrantes, fundamentalmente de todos los países del mundo. Y creo que ahí también puede haber una explicación importante para entender cómo es que se ha procesado esa integración y cómo hay quizá cuestiones pendientes, ¿sí?, de llevar a cabo esa integración para que este tipo de acontecimientos no sucedan. Sobre todo me estoy refiriendo cuando hablamos de tiroteos por carácter de odio o que tienen que ver con cuestiones xenofóbicas, ¿sí?, hacia ciertos grupos. Yo tengo una duda o un tema que me gustaría ponerlo sobre la mesa. Después de que sucedieron los hechos en El Paso, Texas, hubo declaraciones y reacciones del lado mexicano, el gobierno particularmente, y algunos planteaban el considerarlo como un acto terrorista. Este hecho pudiera encajar perfectamente en un acto terrorista, dado que tenía quizás la variante de que era un grupo seleccionado, ¿no? En específico, la persona que decidió realizar esta matanza, pues viajó 9 horas de su domicilio, se acercó lo más que era posible en el estado de Texas para que la probabilidad quizás de quienes pudiera asesinar pues fueran latinos o particularmente mexicanos. De hecho, en la sociedad norteamericana hacen una diferenciación, ¿no? Hablan efectivamente de terrorismo, pero de terrorismo doméstico, para diferenciarlo de esta lucha contra el terrorismo internacional, ¿sí?, que tiene que ver más con grupos, ¿no?, que pueden ser identificados como amenazas a los intereses de la sociedad norteamericana. Por ejemplo, yo me preguntaría, en esto de las clasificaciones y formas de nombrar, ¿qué diferencia hay entre lo que se llama en Estados Unidos tiroteo y lo que en México llamamos una ejecución de varias personas? ¿Sí? Que finalmente alguien que llega y le quita a varias personas la vida accionando un arma por motivos, ¿sí?, que pueden ser de diversa índole, pero que finalmente el acto es equivalente. Yo creo que sí hay una diferenciación de conceptos. Terrorismo implica generar la mayor cantidad de terror, miedo en la sociedad, pero impulsada por una idea política o religiosa, ¿no? Digamos, ese sería el gran concepto de terrorismo. En el caso de este tiroteo en particular, podría categorizarse como eso, porque inclusive el tirador publica, horas antes de cometer el acto terrorista, publica un manifiesto donde dice cuáles son sus motivaciones políticas, inclusive así empieza digamos, titula un apartado de su manifiesto y habla justamente de la invasión mexicana, cómo los blancos están siendo desplazados por este tipo de personas, migrantes. Y evidentemente el gobierno de Estados Unidos difícilmente va a aceptar eso y es mucho más cómodo para ellos decir que es un acto aislado de un problema, de un individuo con problemas mentales. Y así se acaba el caso, ¿no? Yo creo que sí se está normalizando este tipo de, insisto, no significa que no nos escandalicemos o que la sociedad estadounidense no se escandalice, pero
Esto ha pasado. Una reacción fuerte y lo pasa. Ya sabemos lo que va a pasar, es predecible lo que va a suceder. Repito, de 2012 a 2017, 2000 veces ha pasado algo similar. Y hay un escándalo mediático y los demócratas y los republicanos debaten sobre que tiene que haber mayor control en las armas y los otros dicen que la segunda enmienda y otra vez pasa. Y claro que está normalizando hasta la cobertura en medios, ¿no? Hay inclusive programas noticiosos o de comedia que ya tienen el discurso preparado para los días que haya tiroteo. Que si estuviera lo suficientemente normalizado, hablando en el caso noticioso de los medios, se manejaría como una noticia más. Y me parece que cuando suceden este tipo de casos, precisamente cuando se pone inmediatamente la discusión sobre la agenda de carácter político, la regulación de armas, es porque no es un evento más, sino más bien un evento que de nueva cuenta abre la discusión, la posibilidad de discusión de la regulación, pero no es porque no signifique algo menor, ¿no? Yo creo que es parte de una preocupación de la sociedad el que este tipo de situaciones suceda, porque yo creo que en general afecta a la sociedad norteamericana, ¿no? En muchos sentidos, no nomás a quienes son víctimas directas de este tipo de eventos. Entonces, ahí sí yo sí insistiría en que me parece, al menos si lo vemos desde el punto de vista del tratamiento informativo que dan los medios, que cortan transmisiones para hacer enlaces especiales, eso habla ya de un tratamiento distinto que significa relevancia. Y eso me parece que habla de que no está siendo visto como un evento que es recurrente, pero que puede ser equiparado como con un choque o que se cayó un puente. Me parece que tiene otras repercusiones y de esa forma dan los medios cuenta. Es decir, es algo que hay que poner atención. Si les parece, vamos a una pequeña pausa y para ver qué es lo que opina la gente sobre este tema y retomamos pues esta discusión para seguir abordando de qué tanto ha tendido a normalizarse o no este tipo de hechos en la sociedad norteamericana. Se debe al incremento de armas por ciudadano, generalmente al manejo innecesario y irrespetuoso de ellas, el uso de ellas en estudiantes, principalmente por personas irresponsables. Crímenes de odio. Pues mira, yo opino que puede ser al alto de racismo, no sé, yo creo que desde que entró el presidente Donald Trump ha estado motivando tanto como la deportación y todo eso, y pues hay demasiadas complicaciones en Estados Unidos, tanto como para los jóvenes. Pues se debe a que hay mucha libertad en cuestión de las armas. No se debería de disminuir la venta, simplemente se debería tener un control sobre qué personas pueden y qué personas no pueden tenerlas. Sí se debería disminuir porque venden indiscriminadamente. No, claro que se tiene que disminuir. Allá yo creo que hasta los menores de edad pueden comprar un arma. La cosa que está exageradamente mal, porque eso debe estar prohibido tanto en todo el mundo. No puedes llegar a una tienda como comprar un dulce y comprar un arma, ¿me entiendes? Pues yo creo que sí es el punto principal que hace que la gente traiga esa oportunidad de hacer el tiroteo, porque si no hubiera armas, pues no hubiera tiroteo, ¿eh? Eso es por lógico. No, en México no se podría dar el caso. En México se respetan demasiado las culturas y esa situación no se podría repetir aquí. Sí, he visto que los mismos paisanos se expresaron mal de los haitianos. Pues mira, yo pienso que todos estamos expuestos, ¿no? Absolutamente. En cada país debe de haber, yo creo, pues desgraciadamente lo hay, actos de discriminación. Estados Unidos, por ejemplo, yo creo que en Estados Unidos hay más actos de discriminación. Aquí en nuestro país, pues, desgraciadamente también estamos expuestos, pero yo creo que no se ve tanto la discriminación. Pues sí, porque a final de cuentas nosotros tomamos a querer imitar. Entonces, porque yo pienso que sí, pues sí, nomás de ver y como no hay una otra cosa alternativa más que pues también hacer lo mismo. Entonces sí, creo que puede suceder. Considero que es una persona que no tiene tanta tolerancia. En general sus respuestas son muy agresivas. Con base a México lo toma como un ataque directo cuando nosotros solo lo que intentamos es defendernos como pueblo y tratar de que nosotros avancemos como cultura.
sin embargo, él lo toma como que lo estamos atacando indirectamente, como que lo que nosotros estamos haciendo está mal. No sé, lo considero que es una persona que no toma suficiente visión sobre lo que el pueblo de México o en general las culturas tratan de hacer. Y se quiere salir por la tangente. Él fomentó parte de eso y ahora sale con que es otra situación. La verdad, las respuestas las veo totalmente deplorables. Desde el presidente empieza todo. Actos deplorables, demasiado contra los hispanos, demasiado, pues así, racismo, la verdad. Para mi punto de vista, totalmente deplorables las respuestas del presidente Donald Trump. Pues realmente, a comparación de lo que se oye con la gente, pienso yo que lo que él dice, pues nada más es para simular de que sí realmente está de acuerdo en que está en contra, pero no, entre más armas creo que él contento. Pues una reflexión sin duda muy interesante en un tema muy complejo. Hablábamos sobre, por una parte, Roberto, que afirma que estos hechos tienden a normalizarse en la sociedad norteamericana, y Héctor, que señala que hay cierta resistencia y una preocupación genuina de la sociedad norteamericana y que busca contener este tipo de situaciones, aunque quizás pues, no han tenido el resultado deseable. Diana, ¿cuál sería tu opinión sobre este tema? Yo también estoy en la línea en que no está normalizado todavía. ¿Por qué? Porque vemos mucha reacción de la población. Gente que sale, que se moviliza y que construye nuevos discursos y que dialoga en la calle del lado mexicano y del lado estadounidense, ¿no? A pancartas de apoyo, es decir, todavía causa reacciones muy intensas estos hechos que, por ejemplo, con la comparativa de México, cuando hay muertos o como sucedió en Tijuana en el 2006, 2008, 2007, 2006, esta era justamente la reacción de normalización, que la gente no decía nada, ¿no? Otro muerto, y pum, pasaba el día y no había ninguna discusión al respecto de manera profunda sobre lo que estaba sucediendo. Por eso yo pienso que la normalización todavía no ha llegado respecto a este tema, y está muy bien, porque si no, yo creo que entraríamos en otra fase de dejarlo ahí, ¿no? De decir, bueno, pues eso es lo que sucede y pues hay que estar nada más cuidándonos. Sería muy triste. Pues sin duda es un problema muy fuerte que tiene la sociedad norteamericana que atender para buscar que este tipo de hechos disminuyan, porque a pesar de reacciones fuertes, a pesar de reacciones también no solo de la sociedad, sino también del gobierno condenando este tipo de hechos, la verdad es que avances en esta situación, tanto en el tema normativo, en el tema social en general, pues no se ve mucho en la sociedad norteamericana. Y a mí me gustaría precisamente que reflexionáramos ahora sobre cómo evaluar la reacción del gobierno norteamericano ante esta situación y también del lado mexicano, porque fue un hecho que también incide del lado mexicano, dado que hay una cantidad pues importante de mexicanos muertos, particularmente en Texas, ¿no? De 8, y sobre todo la percepción que genera, inclusive podríamos decir que las sociedades que están en la zona fronteriza, pues hasta cierto miedo entre cruzar y realizar actividades normales que se hacían del lado americano. Y digo evaluar el tema de los gobiernos, y en el caso particular de Estados Unidos, porque tenemos un presidente que ha estado etiquetado y señalado como un actor donde ha mantenido un discurso no sé señalarlo como de odio, pero sí de rechazo hacia ciertas partes de la población, muy antimigrante, y ha clasificado a la sociedad mexicana como un problema hacia Estados Unidos, la que migra hacia Estados Unidos. Y ahora, pues ante este hecho, pues tuvo que hacer algunas reacciones y matizar y procurar, pues, deslindarse un poquito de ese tipo de discurso, sobre todo para que no pues, lo llegaran a señalar como uno de los responsables que incentiva que este tipo de hechos ocurran. ¿Cuál sería la opinión al respecto? Sí, no hay que olvidar que hace un par de años, los acontecimientos de Virginia, el presidente Trump fue muy ambiguo ahí con los grupos. Señaló que tanto los grupos supremacistas como los que se oponían, pues ambos habían tenido algo de culpa. ¿Sí? Y sin embargo,
ante los acontecimientos del Paso, Texas, claramente, ¿sí?, se deslindó de cualquier relación, asociación con grupos supremacistas y señaló que eso no tenía cabida dentro de la sociedad norteamericana y que no se podía permitir también promover cualquier discurso de odio. Es decir, hay un cambio. Pero también esto hay que verlo dentro de un contexto electoral. ¿Sí? También en México, en la reacción mexicana, hay un cambio de discurso, ¿no? Al menos en los últimos años que podemos observar. Y México solicita la extradición de esta persona, pero también en el discurso introduce la palabra terrorismo. ¿Sí? Queremos que esta persona sea juzgada por terrorismo. Algo que no recuerdo que los presidentes recientes anteriores hayan utilizado como término para referirse. Entonces, ahí podemos ver tanto en el lado norteamericano, en el lado estadounidense, en el caso del presidente, un cambio de discurso. Y también en el caso de México podemos observar un cambio de discurso. Lo que sí se puede sacar en común de estos dos discursos es que se manifiesta una preocupación compartida. ¿Y se puede clasificar como un interés real esta declaración del gobierno mexicano de solicitar la extradición, sabiendo que la probabilidad de que ese hecho ocurra es muy baja por inclusive la propia desconfianza que hay del sistema de impartición de justicia en México y que más bien es una declaración política buscando quedar bien con la parte mexicana o no? O digamos, si habrá un interés genuino en busca de realizar una... Si hago historia, no sé si eso ha ocurrido alguna vez, de que hay una extradición del lado norteamericano al lado mexicano, ¿no? Pues no lo sé, pero lo que sí es que evidentemente, tomando en consideración las asimetrías que hay entre una sociedad y otra, yo no sé si esto también sea de alguna manera una solicitud de correspondencia a las respuestas que México ha hecho o ha dado a Estados Unidos en casos de extradición, e incluso en casos de alto impacto, como recientemente fue el caso del Chapo Guzmán, ¿sí? Un caso muy, muy mediático y que así se promovió como un evento de alto impacto. Entonces, no sé si en el fondo esto sea una especie de un reclamo de ser equitativos, ¿no?, y de exigir una respuesta al gobierno norteamericano mucho más contundente, mucho más firme ante este tipo de situaciones, donde por supuesto el gobierno mexicano fija su posición, ¿no?, de no aprobar. Yo creo que nadie en su sano juicio aprueba un evento de este tipo, y me parece que hubiera sido muy ominoso, muy contraproducente guardar silencio ante esto. Entonces, yo creo que podría más estar enmarcado en una tendencia de establecer una relación bilateral, si no de igual a igual. O elevar la presión para que la condena y el juicio norteamericano, digamos, pues sea más fuerte quizás de lo esperado. Podría ser también por ahí, sí. Creo que lo dijiste muy bien. O sea, nunca en la historia ha extraditado un americano a México. Yo creo que la petición de extradición fue solamente para subir el tono, ¿no? Y digamos, yo creo hasta la dignidad que tiene el pueblo mexicano, el gobierno mexicano con respecto a Estados Unidos. Yo creo que eso fue el objetivo central, sabiendo de antemano que la probabilidad era mínima de que decidieran enviarlo a México. Inclusive, difícilmente, repito, Estados Unidos va a extraditar a uno de los suyos, no lo va a hacer. Pero ponerte eso, yo creo que la intención del gobierno mexicano era hablarle de tú a tú al gobierno estadounidense. Y se logró, finalmente. Presionó de alguna manera para que se mencionara el tema de terrorismo, ¿no? Subió ese término al debate público y creo que fue una reacción correcta, más allá de saber de antemano que lo que pedías no se iba a lograr. Pero me gustaría saber qué discurso esperaríamos del presidente de Estados Unidos y del mexicano. Pues justamente criticar los hechos, pedir que se rece por las víctimas, es algo que ya siempre digamos, es lo normal, ¿no? Lo que siempre va a pasar eso. Lo que tendríamos que estar discutiendo es cómo acotar el tema de las armas. Ya sabemos cuál es la posición de cada una de las partes, ¿no?, en Estados Unidos.
Y también pensar cómo tendríamos que acotar a través de las legislaciones el tema del discurso de odio. Hay diferentes perspectivas de cómo se debe abordar. Estados Unidos tiene una propensión muy alta a favorecer lo que es la libertad de expresión versus el acotar legislativamente lo que puedes decir. Es decir, sobre todo está lo que tú puedas decir, la libertad de expresión. La única limitante donde yo te puedo penalizar es si lo que dices incita a cometer un delito. Todo lo demás eres libre de decirlo. ¿Qué límites deberíamos de poner a este tipo de discurso legales? Hay otros países, ¿no?, como en Europa, donde no necesariamente tienes que incentivar con tu discurso la comisión de un delito, sino basta con que no avances la discusión pública para que puedas ser sancionado. O países más autoritarios, ¿no?, donde, por ejemplo, hablar mal de la religión, ¿no?, la libertad, igual es tu libertad de hablar, te representaría una alta posibilidad de ir a la cárcel. Creo que eso es lo que tendremos que estar discutiendo. Y también en México, porque hablamos del discurso de odio en Estados Unidos y las consecuencias que tienen crímenes de odio como la matanza de El Paso, pero aquí tenemos también problemas de feminicidios, por ejemplo, ¿no?, que también son crímenes de odio impulsados por discurso de odio, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que, y también lo que tenemos, crímenes de odio basados en grupos minoritarios de la diversidad sexual. Este tipo de cosas también tenemos que ir discutiéndolas al interior del país. O no vayamos muy lejos, todo lo que sucedió ahora con las caravanas migrantes de los latinoamericanos, sudamericanos, que toda la gente, perdón, estoy generalizando, mucha gente estuvo generando muchos discursos de odio a través de páginas de internet, sobre todo en las páginas de los periódicos. Estuvo generando mucha reproducción de que lo sacaran, que se lo regresaran, que Tijuana no tenía por qué pagar por su estancia en la ciudad, que eran violentos, que eran agresivos, que eran delincuentes, que fumaban drogas. Es decir, un montón de ideas que empezaron a surgir y que también en México se están reproduciendo como odios y que han escalado y que han llegado también a la violencia, a las agresiones físicas. Con la atenuante de que no hay tantas armas como Estados Unidos, ¿no? Mientras un racista ya puede conducir 9 horas a un Walmart de la frontera y materializar su odio, acá es más complicado. Aunque, como comentaba hace rato, ¿no?, finalmente hay solamente 3 países en el mundo donde la Constitución le consagra el derecho a los ciudadanos de portar armas. La interpretación que hacen algunos de Estados Unidos, México y Guatemala. Son los únicos 3 países que tienen derecho a portar armas. Creo que también como país nosotros tenemos que estar haciendo algo para evitar esa posibilidad, ¿no?, que los mexicanos estemos armados, más allá de las armas ilegales que entran. Pues un tema muy importante, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacer una pausa y regresamos a las reflexiones finales del mismo. Pues sin duda es un tema complejo el que hemos reflexionado el día de hoy y que quizás tiene muchos factores que pueden explicar la conducta de este tipo de personas que deciden realizar estas acciones. Y para cerrar, ahí me gustaría que reflexionaran, de acuerdo a lo que ustedes visualizan, pues qué tanto este tema es precisamente por la facilidad que se tiene al acceso a las armas y la falta de regulación en Estados Unidos, que es un tema que se ve difícil que avance en Estados Unidos en particular por la fuerza y el poder que tiene la industria del armamento y la capacidad de gestión que tiene con los actores políticos. Y por otra, qué tanto se tendría que trabajar en la parte de la sociedad para tratar de que ese tipo de actitudes o ese tipo de acciones pues tiendan a disminuir, si es que eso se puede trabajar, porque a veces es como un poco impredecible, pero pues ¿cuáles son las alternativas que tiene la sociedad? Pensando obviamente en Estados Unidos, pero también pensando del lado mexicano, porque son actos que no está excluido ninguna sociedad de que puedan ocurrir, ¿no? Bien, yo creo que sería importante en esta parte, para finalizar, hacer una distinción, me parece básica, que es
Efectivamente, cuando alguien utiliza un arma para llevar a cabo una acción de este tipo, en principio lo podemos explicar por la facilidad, ¿sí?, que tiene para adquirir ese arma. Utiliza un arma porque tiene facilidad para hacerlo. Pero me parece que debe haber una pregunta antes, mucho más importante. ¿Por qué alguien decide utilizar un arma para quitarle la vida a otras personas? Sabemos que la adquiere por facilidad, pero para utilizarla debe haber alguna motivación, alguna razón. Entonces, creo que más bien la pregunta, y eso es lo que trataba de enfatizar al inicio de esta conversación, es que hay que preguntarnos qué es lo que está sucediendo en el tejido de la sociedad. Creo que lo otro es una manifestación, la utilización, el tiroteo, es de armas, la utilización de armas, es el reflejo de algo más de fondo que hay en la sociedad, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos hablar de una sociedad totalmente cohesionada? Una sociedad que procesa las diferencias, ¿sí?, no solamente raciales, sino ideológicas, religiosas, de diversidad. Y hasta qué punto también sigue generando segregación a nivel grupal, a nivel individual, ¿no? Yo creo que ahí habría que explicar muchos factores, o podríamos encontrar varias explicaciones, porque cuando revisamos los casos, pues sabemos que no es por una cuestión únicamente de índole político, religioso, puede también responder a un desequilibrio mental, emocional, y ese desequilibrio mental, emocional puede tener orígenes en la propia historia del sujeto, de su historia de vida, en fin, y tener acceso a un arma pues puede llevarle a tener la facilidad de tener la herramienta para exteriorizar todas esas emociones no positivas hacia otras personas, ¿no? Entonces, yo creo que la discusión debe de estar centrada ahí en la cuestión de cómo se construye el tejido social, ¿sí?, sabiendo que hay mucha facilidad para adquirir armas y que mucho de ese armamento que se utiliza puede tener su origen en causas sociales. Diana. Bueno, yo pienso que mientras siga quedando inexistente el diálogo de las minorías, porque hay minorías, porque tenemos que tener respeto, o discusiones más profundas a nivel mediático, a nivel familiar, digamos, de que Estados Unidos es un país multicultural, es un país de migrantes. Es decir, si no se siguen impulsando estas discusiones, pues va a seguir habiendo mucho desconocimiento y mucha ignorancia de cómo se deben pues cómo debe convivir una comunidad, ¿no? De cómo se debe de construir una comunidad en armonía y pues que la diferencia del otro no es necesariamente una escala de quién es mejor o quién es menor, sino que todos son diferentes y por eso tienen un valor. Entonces, creo que por ahí también va conectado con la idea del tejido social. Muchas de las personas que sienten a lo mejor esta supremacía o que ellos no merecen estar aquí y nosotros sí porque somos los dueños de esta tierra, o ideas que van surgiendo ahí, tienen que ver también con mucho abandono y egoísmo por cómo estamos, que es un producto de cómo estamos configurando nuestra sociedad de manera económica y de manera política también. Roberto, aportación final. Coincido, efectivamente, los retos que afrontamos como sociedad son muchos. Cómo procesamos nuestras diferencias es algo muy complicado, sobre todo si hay presiones de tipo racial, de género, de preferencias, de migración. Pero eso no es exclusivo de Estados Unidos. Eso pasa en Canadá, pasa en México, pasa en Europa. Lo que sí es exclusivo de Estados Unidos son los tiroteos masivos. Entonces, sí es cierto. Exclusivo no, pero con mucha mayor frecuencia. Es el outlier de todos los países con un nivel de desarrollo en la cantidad de tiroteos de este tipo. Entonces, efectivamente, los retos que enfrentamos como sociedad son muchos. Pero la única diferencia en Estados Unidos con respecto al resto de los países más o menos igual desarrollados es la cantidad de armas que tienen. Entonces, si queremos evitar los tiroteos masivos, la solución es muy sencilla. Hay que
disminuir las armas en la calle. Eso es lo más sencillo. Ya hay evidencia de sobra. Esa es la solución, que se implemente, no sé, pero ya pasó en Reino Unido, pasó en Noruega, pasó en Australia, ya pasó. Lo mismo. Tiene los mismos problemas que Estados Unidos en el tema de cohesión social, en el tema de los retos que enfrentan para asimilar sus diferencias. Sin embargo, allá no hay más de 2.000 tiroteos masivos en menos de 7 años. Pues hemos llegado a la conclusión de este programa, que ha sido sin duda muy interesante, muy complejo, pero al mismo tiempo pues muy importante que abordemos esta temática, y esperamos que hayamos dejado pues una inquietud interesante en ustedes. Los esperamos en la próxima semana para abordar un tema de interés para usted y para nosotros. Muchas gracias.